Vamos a estar orando. Que Dios se mueva en el culto que tenemos el domingo, hermano. Que Dios use al pastor que va a venir y que obre milagros en medio nuestro, como siempre. Mateo capítulo 18. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 10. Me dicen amén cuando estemos ahí. Dice la escritura en el nombre de Jesús. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Te doy gracias porque tú eres bueno y tú siempre apresuras tu palabra para ponerla por obra. Te pido que me guíes, Señor, que me des palabra tuya para con tu pueblo, rogando y suplicando que tu palabra que salga de mi boca, Dios mío, sea palabra para edificar, exhortar y consolar en el nombre poderoso de Jesús. Que sea para la gloria de tu nombre y que tu palabra sane a los que están enfermos, liberte a los que están cautivos, Dios mío, y traiga convicción por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse, gloria al nombre de Jesús. Y yo le titulé: no menospreciemos a nadie. No menospreciemos a nadie. Jesús está diciendo aquí: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Pero vamos a mirar esto desde el contexto de lo que Jesús está hablando. Y vaya al versículo 1 del capítulo 18 de Mateo. Y Jesucristo dice así, o sea, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y a cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Si seguimos leyendo y siga conmigo, dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, dice Jesús, que venga tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te sentar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor deje entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Y así, si seguimos mirando, después viene la parábola de la oveja perdida, como dice que no menospreciemos a uno de esos pequeñitos, y dice que qué hombre que tiene, ¿no? 100 ovejas, deja las 99 porque una se le perdió y va a dar los montes sobre la oveja que se le perdió. Pero sigue diciendo después cómo se debe perdonar, hermano. Dice el título, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ahí viene todo un proceso para tratar con tu hermano. Pero después dice, y habla a partir del versículo 23 de los dos deudores, por lo cual el reino de los cielos, dice, es semejante en el versículo 23 a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Llamó a uno que le debía 10,000 denarios o 10,000 talentos, si no recuerdo mal. Ajá. Y el 10,000 talentos, dice que como no le pudo pagar, mandó y ordenó vender a su mujer, a sus hijos, para que se pagase la deuda. Y el hombre se humilló, se postró, le pidió perdón. Entonces el Señor de aquel lugar le perdonó toda la deuda, pero él no quiso hacer así lo mismo con su hermano, sino que al hermano lo agarraba, o sea, su consiervo, hasta que le pagara, hermano, una bobería de dinero comparado con los 10,000 talentos. Y entonces terminó mal, porque como no quiso perdonar a su amigo, pues ese hombre, ese rey al que le había perdonado la deuda, le volvió a contar lo que ya le había perdonado. ¿Por qué yo le hago todo este recuento? Porque para poder entender este versículo 10, mirad que no apreciéis a uno, menospreciéis a uno de estos pequeñitos, tenemos que leer todo el contexto. No podemos solamente, bueno, ¿quiénes son esos pequeñitos? Todo el mundo piensa que los pequeñitos somos nosotros. No, los pequeñitos no somos nosotros, y sí podemos ser nosotros. ¿Por qué razón? Porque los pequeñitos a los que estaban hablando aquí, según el contexto de lo que se está leyendo, es de los que quieren ser grandes en el reino de los cielos. Y para poder entrar incluso al reino de los cielos, porque el versículo 3 del capítulo 18 dice: y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. E entonces no está hablando de cualquier persona, está hablando de aquellos que realmente son como niños.
O sea, ¿quiénes son a los que no quiere el Señor que menospreciemos? A los que son como niños y sin embargo le están siendo de tropiezo en el mundo y en la congregación, en general, en la iglesia de Cristo en general. Entonces yo estaba leyendo este tiempo, este versículo, y cuando leemos todo el contexto, vamos a analizarlo para darnos cuenta quién es ese o quiénes son esos, primero que van a entrar al reino de los cielos, y después no lo menospreciamos. No menospreciamos porque dice la Biblia que si Cristo murió por todos, entonces todos murieron. Y recuerde esta palabra que le estoy dando, Cristo murió por todos. Yo les voy a estar dando versículos que ustedes quizás no van a darse cuenta de muchas cosas, pero estoy estudiando un poco lo que es la predestinación según la Biblia, cómo lo enseña la Biblia. Y quiero decirles que según la teoría de los que son los calvinistas, los que creen en la doctrina de Juan Calvino, ellos dicen en su teoría, y hay muchas congregaciones que creen eso, de hecho no congregaciones sino denominaciones que creen en la predestinación a la manera de Juan Calvino, no a la manera que lo dice la Biblia. Ellos dicen en su estudio que Jesús no murió por todos, sino que murió solo por los elegidos. Donde la Biblia dice que si Cristo murió por todos, búscame este versículo, si Cristo murió por todos, entonces todos murieron. Si no me equivoco está en Corintios o algo así. Entonces, si la Biblia dice que Cristo murió por todos, no murió solamente por los elegidos. ¿Por qué le digo esto? Porque usted necesita saber bien claro cómo dice la Biblia que es realmente la doctrina bíblica. Porque según ellos dicen que Cristo murió solo por los escogidos. O sea, la limitación de la expiación de Cristo. Y si usted no entiende bien los versículos en su contexto, se puede ser arrastrado por el error. No estamos hablando del tema ahora, pero ese versículo que me vino a la mente tiene que ver con demostrar de que Jesús sí murió por todos. Pero Juan me está diciendo, pues dice, porque Cristo cuando aún era mujer... No, otro. Entonces hay otro que dice, y por todos murió para que todos los que viven ya no vivan para sí. No, otro. Bueno, seguimos con el tema. Entonces quiero darle algo de lo que he visto en este pasaje, pero recordemos lo que dice Mateo capítulo 20, verso 16 primero. Y dice así: así los primeros serán postreros y los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pero también 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 me dice lo siguiente a modo de introducción. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 me dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por lo tanto, lo que yo les estoy queriendo decir con esta enseñanza que Cristo enseñó es que no nos menospreciemos. Si tenemos en cuenta que Jesucristo dijo en Mateo 20, 16 que los primeros van a ser los últimos, o podrían ser los últimos, y los últimos, los primeros, en otras palabras quiere decir, no más lejos los adelante si los atrás con remil, como dice el refrán en Cuba. En otras palabras, no te creas que estás muy bien y muy firme porque estás ahora en esplendor y tienes mucha fama y estás muy bien porque en cualquier momento te puedes caer y puede ser la reír de todo. Y los que venían detrás y de los que tú te burlabas pueden que te pasen por al lado y sean primero que tú, es lo que Jesús está enseñando ahí. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado al juzgarnos. No nos juzguemos según la ropa, según las apariencias, ni según el conocimiento, ni según el trabajo, nada. Debemos considerarnos, dice la Biblia, unos a otros en el amor de Dios. Y debemos estimularnos uno a otro. ¿Encontraste el versículo? No, porque dice ahora aquí en Romanos 5, 6, 11, dice, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces. No, eso es otra versión. Cristo murió por todo. Pon ahí, entonces todos murieron. Pon nada más así, entonces todos murieron. En Google, eso es otra versión. Entonces, ¿qué estoy mirando ya en esta enseñanza? Condiciones que debemos tener para entrar al reino de los cielos. Y en 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis. Por eso Jesús llamó a un niño. El niño no tiene maldad, el niño no guarda rencor, el niño se pelea con otro niño a los 10 minutos. Es más, se pelean dos niños, los padres se pelean, no se miran la cara más nunca, no se hablan más, pero al otro día los niños están jugando otra vez. Olvídate de eso.
nacen como niños, aprenden a perdonarse, aprenden a sobrellevarse, no van a entrar en los cielos. Así está de fácil. Y yo no creo que esté difícil, hermano. No creo que esté difícil. Porque la muerte de Cristo nos apremia pensando esto, que si uno murió por todos, por ¿Dónde está eso? consecuencia, todos murieron. ¿Dónde está eso? Eso es otra versión, pero ¿dónde está eso? 2 de Corintios 5, Segunda de Corintios 5, ¿qué? 14. 5:14. Eso es otra versión. Búscala ahí. Ese versículo que ella está leyendo ahí está demostrando que Cristo sí murió por todo. Mire, hermano, usted tiene que aprender una cosa. Yo sé que a los que podemos pasar un curso teológico lo pasamos. Los que podemos ser instruidos en la palabra lo hacemos. Los que podemos ir a una escuela, vamos a una escuela. Pero por encima de las escuelas, escuche bien, por encima de todas las enseñanzas de todo el mundo está la palabra de Dios. Por encima de todo eso. Incluso una doctrina es una enseñanza acerca de. Por lo tanto, es importante que usted conozca cómo interpretar la escritura para que cuando usted oiga una enseñanza, usted diga, sí, ese versículo pega para la enseñanza, pero el contexto del versículo, donde se dijo el versículo, quien dijo el versículo, y todo lo que dijo del versículo en el capítulo y en el tiempo que lo escribió y el que lo escribió, no respalda la enseñanza que está dando esa persona. Porque el amor de Cristo nos constriñe, Ajá. pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces Jesús murió por todo, ¿no? Anote lo que son versículos clave. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para Sino que vivan. sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces Jesús sí murió por todos, no solamente para unos cuantos. Pero volviendo al punto. Número 2, no debemos ser tropiezo a otros. Vaya conmigo al versículo 6. Y a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra, se le colgase de un molino de asno y que se le hundiese a lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque dijo Jesús, es necesario que venga el tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En otras palabras, está diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, podemos entenderlo que es a los niños que Jesús está llamando, que no se lo impidamos. Pero si Jesús está poniendo a un niño y haciendo la analogía de que cómo debemos ser nosotros, hermanos, si nos hacemos como niños y comenzamos a aprender la palabra y comenzamos a cambiar nuestros modales y comenzamos a dejar la maldad, hay de aquel porque nos sirva de tropiezo a nosotros. Y dijo Jesús, es necesario que venga el tropiezo. Bueno, es necesario, hermano, porque el tropiezo, número uno, nos fortalece, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque es que en el momento de la prueba, en el momento de la caída, es donde sale de adentro lo que tenemos. Si realmente, usted puede decir, no, como Pedro, no te voy a negar, Señor, voy a morir contigo. Hermano, a la hora de las horas lo negó. Y lo dejó solo. Entonces, en el momento de la prueba y el tropiezo, es cuando de repente dice, bueno, yo dije esto, yo creía aquello, caballero, pero está duro esto ahora, no puedo hacerlo. Yo decía que lo iba a hacer, pero realmente no lo voy a hacer. En ese momento que usted sabe si lo puede hacer o no lo puede hacer. Por eso dice, es necesario que venga tropiezo. Y Pablo dijo, es necesario que entre ustedes haya, ¿qué? Disensiones. Para que se manifieste quiénes los que son aprobados. Como tú manejes el problema con tu hermano, el problema con tu vecino, el problema con el de afuera, es la manera en lo que tú estás demostrando cómo tú estás preparado espiritualmente. Así es la cosa. Entonces, necesitamos entender eso. Número uno, bueno, a ver cómo vamos a responder ante el problema, pero también número dos, no somos bobos. No somos bobos, ni somos unos infelices, ni estamos huérfanos. Se levantaron contra ti, pensaron que tú eras un tonto, una tonta, que tú, bueno, a mí que me importa, fulano. No, tranquilo, yo sé que no, yo estoy haciendo mi trabajo, porque estoy tratando de cambiar, de agradar a Dios, pero no te creas que la venganza del Señor, y cuando Dios es la venganza de Él, y Él baja la mano, la cosa pone dura. Pero, para recibir bendición de Dios hay que ser como niños. Hay alguien que dijo, aún perdiendo a veces se gana. La ley de ceder. Y yo creo que sí. A veces, hermano, hay que ceder, aunque no tengamos la razón. Y decir, no, está bien ya, dale paso. Porque cuando el necio se pone torpe, hermano, no entiende razones. El necio no entiende razones. Entonces, pelear con un necio es pelear por gusto. Es más, no solamente vas a agarrar mal, sino que te va a acabar. Te va a acabar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Retroceder, y si no, también pasa. No, yo no me lo merecía. No, está bien, pasa.
Tú no dices nada, tú no te justificas, tú no peleas. No, está bien, tienes razón. O no tienes razón, pero pasa. Poquitas palabras. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que tener sabiduría. Dice que el sabio es mal y se aparta, pero todo insensato pasa y se lleva el daño. Algo así dice la palabra. Y tenemos que tener cuidado. Pero además, no solo no se le dé tropiezo a los que creen en Jesús como niños, no como astutos que manipulan las cosas. Porque incluso, estudiando ya el libro de Segunda de Pedro y Primera de Pedro, me di cuenta de algo. El mismo apóstol Pedro reconoce que las cosas que Pablo enseñaba eran difíciles de entender en la Escritura. En otras palabras, ni Pedro las entendía. Es increíble, hermano, que el propio apóstol Pedro dice, vamos a Segunda de Pedro, si no recuerdo mal, está ahí. El propio apóstol Pedro dice como sigue. Segunda de Pedro 3:15 dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y dice ahora, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, y ahora dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, habiendo recibido palabra y revelación de Dios, habiendo recibido la revelación de que Jesús era el Cristo, dijo, hay cosas que el apóstol Pablo dice que son difíciles de entender. Y ahí yo me doy cuenta que hay mucha gente que se mete en el debate y problemas, que uno entiende una cosa, otros entienden otra. Eso no es nuevo, hermano. Ya el apóstol Pedro había cosas que no las entendía. Así de fácil. Cuando usted va a entender esas cosas, usted dice, no, pues ¿para qué me voy a meter en eso? Ahora, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? ¿A qué? Génesis capítulo 12. Hemos sido llamados a esto. Y le voy a decir algo, es difícil, hermano. Pero se puede con Jesús, porque el que pone querer como nacer es el Señor. Génesis capítulo 12 dice como sigue. Gloria al nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hay una palabra que me gusta mucho. Y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Hemos sido benditos en el nombre del Señor de Abraham, porque dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero aquí dice en el versículo 2, y será bendición. Bueno, hermano, debemos ser bendición. Debemos reconocer que a veces hay que contender ardientemente por la fe, por la palabra, por la doctrina. Pero hay momentos en que debemos callarnos y ceder el paso. Hay cosas, por ejemplo, que son intransigentes. Por ejemplo, el Espíritu Santo no es Dios. No, si tú me dices a mí que no es Dios en un culto donde yo voy, yo me levanto y me voy. Porque la Biblia demuestra que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el Espíritu del Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces hay cosas que no son negociables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que no son negociables en cuanto a la doctrina. Que tú me digas a mí, no, es que Jehová es Satanás. ¿No sabe que hay una doctrina que lo dice? Sí, hay una enseñanza que dicen que Jehová, el del Antiguo Testamento, es Satanás, no es Jehová. Pues usted no lo sabía. Y entonces ahí lo ponen a él como el que hace juicio, como el que ejecuta, como que es el malo. Y es terrible cuando se oye eso. De hecho, lo oí por arribita y después cogí coquete y se acabó. Ni lo seguí mirando. Pero ya con haber oído eso, ya eso me encendió a mí la sangre por lo menos. Pero ya sé que hay una doctrina que dice que el Jehová, que él es Satanás. Y de hecho, en una iglesia, uno que trabajó conmigo, que era taxista, yo le arreglaba el carro, él era como pastor de una iglesia, no recuerdo, de la iglesia bueno, ustedes lo saben de todos modos, no viene el caso, de ahí de la metodista del Vedado. Hermano, como pastor, de tú a tú con el pastor. Y dice que un día llegaron unas personas y le empezaron a predicar otra palabra. ¿Por qué tú tienes esas personas que conocen la Biblia, hermano, como ese que dice que el Espíritu Santo no es una mujer? Y cuando hablas con él te cita versículos bíblicos ahí textualmente que dice, wow, qué conocimiento. Pero cuando tú oyes lo que enseña, tú dices, no, este está vestido del mismo diablo. Bueno, pues ese hombre llegó un día a una gente y le empezó a hablar de la palabra. Y la palabra, no, que bien, no, es que no es así, el Génesis se interpreta así, es así. Y nada, el hombre dividió la iglesia, hermano. Así fue, dividió la iglesia. Se llevó la mitad de la iglesia, se fue con él.
levantaron una obra, hermano. Pero ya él mismo me lo confesó a mí. Dice, no, hermano, si a mí me pasó esto y esto y esto y yo caí en esta mentira. ¿Cómo es? Sí, hermano, mire, yo conozco la Biblia, la conozco. Pero llegaron unas personas así, y me empezaron a hablar de la palabra, pues todo lo que decían era bíblico, hermano. Bueno, nada, al final, pues me llevé casi la mitad de la iglesia, me la llevé, levantamos una obra, hasta que descubrí, hermano, y el hombre me empezó a decir, bueno, ahora vamos a profundizar. Y en esa profundidad de la palabra que el hombre le empezó a revelar, le revelaba que el mismo diablo, pues era Satanás, era Jehová. Y como Jehová, no, hermano, aquello fue tremendo. Dice, no, ya, dejé la obra, lo dejé todo, me fui. Y la gente dice, no, pues la gente cada uno por su lugar, se perdió la obra. Pero así viene, como también decía el apóstol Pedro, ahí mismo donde leímos, donde los indoctos tuercen las palabras y las hacen ¿para qué? Para su propia bendición y para llevarse a los inconstantes. Entonces tenemos que tener cuidado cómo vemos las cosas. Y aquí lo que me está enseñando es que si yo soy una bendición, soy una bendición. Y tú me dirás, bueno, se lo dijeron a Abraham. No. En el contexto se lo dijeron a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó, Dios lo sacó. Pero si tú lees el contexto, dice, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, yo no estoy manipulando ese versículo para decirnos que yo soy una bendición. Hermano, usted es una bendición. No. Si nosotros somos benditos en Abraham, que era gentil y no era judío ni era hebreo, entonces las bendiciones de Abraham nos alcanzan a nosotros. Porque por la fe de Abraham fuimos nosotros alcanzados. Y Pablo dijo, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y también somos herederos según las promesas. Y Jesucristo dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham, o sea, hay promesas que nos alcanzan. Hay otras que no, que son nada más que para Israel. Si la quieres tomar por la fe, pues agárrala, pero no son para nosotros. Y tenemos que tener, por eso es que hay que meditar la palabra, pues como le digo, en su contexto, cómo se escribieron, a quién se dieron, en el momento que se escribieron y cómo la aplicamos a nosotros. Bueno, vamos a aplicarlas a nosotros de esta manera. Y de hecho, les estoy hablando del contexto del versículo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Usted lo saca y dice, de los pequeñitos, ese soy yo. Y usted está haciendo lo malo. Y yo lo malo. Y yo no. Yo voy a reunirme con esta gente. Aquellos no. Aquellos son la peste. No, me voy a reunir con aquella. No. Esto no es uno de los pequeñitos. Los pequeñitos son los que son como niños. Que los mismos se reúnen con esto, que se reúnen con aquello. Y no tienen favorito. Porque van a meter al reino de los cielos. Ya Dios oró en su corazón ya. Y ya han entendido que como Cristo murió por uno, murió también por los demás. Y que Cristo no ama más a uno que a otro, sino que los ama a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo no a los escogidos para la doctrina de ese tipo de personas, sino amó al mundo. Y a los suyos vino los suyos. Pero a los que creyeron en su nombre, entonces Dios por estar ese hecho Dios. Pues cuando nos metemos ahí, hermano, nos damos cuenta quiénes son esos pequeñitos. No son cualquiera, no son los pequeñitos esos. Son los que tienen las características como niños. Son aquellos que sufren porque a lo mejor en la iglesia se está burlando de él o de ella. Y está por allá tirado, ay Señor, perdónalo. Y pero por allá están los que más saben o los que tienen mejor dinero o mejor posición. Y ese que llegó está por allá tirado y no lo tienen en cuenta nunca. Señor, ayúdame, Dios mío, que el día de mañana yo pueda también ayudar a otros. No menospreciemos a nadie, porque quizás el último que llegó puede ser el primero. Es lo que quiso decir también Jesús. No menospreciemos. Número 3, no debemos menospreciar, y ya lo leímos ya, en el versículo 10, pero vaya conmigo a Proverbios capítulo 24. Verso 17. Y dice, cuando cayere tu enemigo, dice, no te regocijes, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su mano. Podríamos decir, no me voy a alegrar cuando mi enemigo caiga, porque lo que quiero es que Dios lo agarre, le ponga la mano hasta que lo haga polvo y lo destruya. Eso es venganza y eso es odio en el corazón. Acuérdate que como tu enemigo cayó, también puede caer tu muñeca. Qué lindo Dios. Bendito sea Dios. Porque el que se crea firme, mire. Entonces no te rías cuando tu enemigo cayó. A lo mejor entiende. A través de la caída, a lo mejor entiende que él también es polvo. O que ella también es un ser humano. Y que se ha comportado mal con su hermano, con su mamá, con su papá. O con su prójimo, con sus hijos. Entonces, no te regocijes cuando tu enemigo caiga. Sí, yo sé que a veces hay alegría y gozo, pero no te regocijes. No para que Dios retire la mano y lo deje dejar de sufrir. O para que Dios lo siga haciendo sufrir. No. Es que también tú puedes caer mañana igualito que él. O igualito que ella. Son palabras que yo puse en mi corazón hace años. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo siempre está en el ser humano. Y el orgullo jamás va a salir de uno. Porque dice la Biblia que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Porque no puede, dice la Biblia, no puede sujetarse. Pero está ahí.
Y vivimos con el viejo hombre. Por eso dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Cada vez que se quiera levantar, dice, no, tranquilo, tuyo, que yo sé a quién yo sirvo. Aparte, que aunque tú me creas que yo me creo cosas ahora, yo sé de dónde Dios me sacó, como la parábola que le enseñé a usted, del mendigo que estaba en la calle. ¿Se acuerdan de ella o no? El hombre que estaba en la calle, el rey buscaba un consejo para ser rey, y dijo, que me dé un consejo que yo pueda hacer este problema, pues yo lo ayudo. Y el mendigo aquel le dio un consejo al rey. Y un día, dice el rey, no, vámonos conmigo para el palacio. Y el hombre viviendo con el rey, conviviendo con el rey, allí estaba con ropas esplendorosas, con tremenda riqueza, hermano, y siempre hay gente envidiosa. Y le dijeron, oye rey, ¿tú has visto a ese hombre que trajiste al palacio? Lo que dice, todas las noches se va y se mete en un cuarto. Yo creo que está conspirando en contra tuya. Así le dijeron al hombre. Y el rey un día lo siguió, y cuando lo siguió, entró, ¿qué estás haciendo aquí? Y el mendigo miró y dijo, no, yo estoy aquí. ¿Qué es eso? Esas son las ropas cuando yo estaba en la calle. ¿Y para qué las dice? Para acordarme de dónde salí y no volver más nunca allá. Por eso debemos meditar de dónde Dios nos sacó. Porque meditando de dónde Dios nos sacó, el orgullo nunca nos va a ganar en nuestro corazón. Jamás. Jamás. Dice, ninguno piense de sí, ninguno tenga mayor concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice la Escritura. Pero dice ahí Hechos capítulo 10. Verso 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, si Dios no hace acepción de personas para con las almas, ¿por qué nos vamos a creer unos que otros mejores que otros? ¿Sabe lo que estamos haciendo? Menospreciando a los que han decidido creer en el Señor. Menospreciando a aquellos que por lo que no pueden hacer, lo consideramos que son nada o casi nada, sabiendo que lo que pueden hacer o no depende de ellos, sino que Dios le puede dar sabiduría y levantarlos con un poder que no tiene nadie que la tiene todavía. Y eso es lo que me gusta a mí el Señor. Aunque yo sí creo que Dios hace acepción de personas, fíjate. Ahora, ¿por qué te digo que Dios no hace acepción de personas? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Pero no me diga a mí que no la hace cuando Dios bendice y prospera más al que le sirve que al que no le sirve. O es mentira. A ver, Dios prospera más al que está allá afuera espiritualmente o al que está buscándole. Espiritualmente prospera más al que le busca. Porque Dios es Padre y Dios sabe amar. Este es mi siervo, está aquí. Pero bueno, por aquel morir también, pero no me quiere recibir. ¿Qué haces? Porque está dejado buscando el Padre que le adoren. Entonces tenemos que tener cuidado cómo usamos esa palabra. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 2? Romanos capítulo 2 versículo 6. Dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo con los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo aquel, son los seres humanos que hacen lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No podemos menospreciarnos unos a otros, hermanos. Porque el que murió por nosotros también murió por ellos. Así, el que murió por nosotros murió también por ellos. Y si nos cuida a nosotros, ¿por qué no nos puede cuidar a ellos? Y si le pedimos comida para nosotros, ¿por qué Dios no le puede dar comida a ellos? Si le pedimos dinero para nosotros, ¿por qué no le puede dar dinero a ellos? Si le pedimos salud para nosotros, ¿por qué no le puede dar salud a ellos? En otras palabras, Jesús dijo que hace salir su sol sobre bueno, hace llover sobre justo y sobre injusto. ¿Por qué vamos a menospreciar a nadie? A ver, explíqueme usted. Tenemos que tener cuidado con eso. Y Efesios capítulo 6, versículo 9. Uh-huh. 6:9 dice: y vosotros, amados, haced con ellos, vosotros amos, haced con ellos
Lo mismo dejando las amenazas. Está hablando de los amos de los esclavos en el contexto. Sabiendo, o sea, habla de los, primero le da consejo a los hijos, después le da consejo a los padres, después le da consejo a los esclavos, a los siervos, y después viene con los amos y le dice en el versículo 9, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos está, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay ascensión. Porque a veces creyendo que tenemos un nivel de autoridad X, podemos mangonear a la gente como se nos da la gana. Y no. Porque toda injusticia es pecado. ¿Quieres buenos trabajadores? Sé honesto y justo con ellos. ¿Quieres buenos amigos? Sé honesto y justo con ellos. Porque para eso Dios te bendice a ti. Y si tú tienes gente que te da trabajo, también hónralo. Y sé bueno y justo con ellos. No le robes a tus amos. No le robes a tu patrón. No necesitas estafarlo. Porque puede que pierdas hoy, pero puede ganar mañana. Me acuerdo cuando te dije, mi hermano, si te acuerdas en mi casa, ponle precio a ese hombre, para no decir nombre. No, ¿cuánto le debe? No, que le debo tanto. Ponle precio, te dije yo a ti. Y a la otra persona decía, no, que mira, que se quería fumar el problema. Y te dije, ponle precio. ¿Qué tú quieres? ¿Ese precio o quieres seguir teniendo trabajo? No, está bien. Pues perdiste algo, no ganaste más todavía. Ganaste con lo que perdiste aquel día. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces creemos que manipulando a la gente, vamos, no, hermano, a veces sabio gana cediendo. Sí, yo sé que tengo razón, pero bueno, con tal de no perder mi bendición, mira, está bien, te voy a ceder el espacio, pero me voy a quedar porque sabiendo que haciendo lo bueno, Dios te va a bendecir. Y Dios está bendecido. Dios está bendecido, mucho más. Porque a veces una mala decisión, hermano, troncha la bendición por largo tiempo. Por eso digo que a veces perdiendo se gana. A veces perdiendo se gana. Por lo tanto, lo que estamos mirando aquí en el contexto es que no menospreciemos a nadie. Porque hoy estamos arriba, pero mañana tú no sabes cómo tú vas a estar. Hoy puede que estés arriba y pueda que cierres tu mano contra tu prójimo o contra incluso una persona de la calle, pero tú no sabes mañana que a lo mejor esa persona te puede ayudar y te puede bendecir a ti. Y puede ser la gente que Dios te use para bendecir a tu vida. Así que no nos menospreciamos. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si hay que ceder, ceda. Y hermano, y si a veces hay que ser justo, aunque tú te quedes sin un peso, ser justo, ya lo perdí todo, pero como Dios vio tu justicia, Dios es poderoso para volverte a bendecir mucho más. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros, que seamos como niños. Cuando tú eres como niño, mira, primero a Dios no importa si te menosprecias. Pero cuando te toca a ti apreciar a alguien, tú vas a apreciar sabiendo que si tú menosprecias también estás con mala con el Señor. Vamos a orar al Señor. Ese es el pequeño mensaje que traía para hoy. Seamos sabios y seamos entendidos. Señor, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Te damos muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Y te pido, primero que todo, perdón por tu pueblo. Si tu pueblo y yo hemos menospreciado a alguien, hoy delante de tu presencia te pedimos perdón por haber menospreciado a cualquier persona. Y no solamente a cualquier persona, sino también a tus pequeñitos, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás no hemos tenido buen concepto de algunas personas, los hemos menospreciado, no hemos tenido la intención de honrar a la gente, Señor, que te sirve. Perdón te pido a nombre de tu pueblo y te pido que en esta hora tú nos ayudes a ser entendidos de que debemos, Señor, no menospreciar a nadie, sabiendo que al que a uno de los tuyos se lo hace, a ti te lo hace. Danos un corazón fuerte, pero un corazón sensible. Un corazón fuerte porque para ser como niños vamos a recibir muchas heridas, Señor. Pero un corazón sencillo para poder sanar esas heridas como niños y poder convivir los unos con los otros y principalmente entrar al reino de los cielos como tú enseñaste, Jesús. Ayúdanos a ser como niños en todas las áreas en cuanto a la malicia, Dios, a la astucia, a las cosas de la carne. Ayúdanos a ser como niños para no perder esa bendición. Y te pido que en el nombre de Jesús, tú que todo lo sabes y tú que todo lo ves, yo te pido que tú nos fortalezcas a cada uno de nosotros y a los que hoy no pudieron venir, Dios mío. Glorifícate y también perdona, Señor, a toda persona que nos haya hecho daño en un momento determinado.
Dios mío, sea cristiano o no sea creyente. Perdónanos, Dios mío, en esta hora. Nosotros tomamos la acción de perdonarlo en el nombre de Jesús. Porque primero que todo, Señor, es una ordenanza tuya. Y segundo, queremos ser como niños. Limpia nuestro corazón de amargura, limpia nuestro corazón de rencor y de odio. Límpialo, por favor, te lo pido, por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús. No queremos tener nuestro corazón minado, Señor, con odio, con rencor, Dios mío, con resentimiento. No, Dios, queremos ser como niños, como lo enseña tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser testigos de Jesucristo, no solamente en poder de milagros y señales, no, sino también en sencillez, en humildad, en comprensión, en sabiduría, en conocimiento, en el trato, Dios mío, con nuestros semejantes. Que seamos un testimonio de que tu palabra ha cobrado vida, para que todas aquellas personas que se acerquen a nosotros, Padre, puedan ver en nosotros la luz de Jesús. Y anhelen también, como dijo Jesucristo, que vean nuestras buenas obras, para que sea glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo en este lugar, si alguien está con problemas, yo te pido que tu propia palabra que hemos leído hoy, por la cual tú hiciste los cielos y la tierra, tu palabra que establece y que sostiene el universo, Dios, te pido que tu palabra que hemos leído sane a los enfermos que están en este lugar. Liberte a cualquier persona que esté cautivo y también que le dé entendimiento a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús también. Mira, Señor, la vida de las personas que no pudieron venir hoy, te pido que los bendiga, que los guarde, Señor, y que los sane también en el nombre de Jesucristo. Mira esa familia, Señor, que ha sido amenazada, que ha sido chantajeada, la ponemos delante de tu presencia en esta hora y te pedimos pelea. Tu palabra dice que cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos, en la llama de nosotros, y si por las aguas no nos anegarán. Levántate, pido, Espíritu Santo, bandera en contra de los enemigos de esa familia que tú conoces y que está sufriendo eso que está pasando en aquel país, Señor. Dios mío, está escrito, tú no eres solamente Dios de cerca, sino también Dios desde lo muy lejos. Envía tu palabra y tus ángeles que están allí, Dios mío, peleen a favor de esa familia, y que en el nombre de Jesús se cumpla tu palabra donde dice que los que se levantan contra tu pueblo, delante de ellos serán quebrantados y caerán. En el nombre de Jesús, yo pido tu protección para esa familia ahora, Dios. Quizás no tienen protección de carne ni de brazo, pero tienen tu protección en esta hora. Perdón te pido a nombre de sus pecados, a nombre de su falta. Y pido misericordia, Dios. Envíales ayuda desde tu santuario. Sonténlos, oh Dios mío, desde Sión. Y ayúdalos, Señor. En el nombre de Jesús. Caigan sus enemigos en sus propias trampas y salgan ellos ilesos por la gloria del nombre de Jesucristo. También te pido por Lisa, mi Dios. Trata con ellos, Señor. Trata con Lisa. Trata con su esposo. No sé la condición que tenga en esta hora, pero tú eres un Dios todopoderoso. Todopoderoso, todopoderoso. Tú no conoces límites, Padre. Y hemos creído en tu mano de poder extendida a favor de esa familia. Los bendecimos y te pido, Jesús, honra tu nombre que ha sido invocado sobre la vida de Lisa, y tócala, Dios, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Guárdanos de regreso ahora a nuestros hogares. Cuídanos, Dios. Protege nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, y de todo tu pueblo. Y que en el día de mañana los que puedan estar aquí, Dios mío,